De sobra sabemos el gran poderío que Lisa tiene en el mundo del K-pop, a pesar de no ser la más querida y todo el sufrimiento que ha tenido que pasar gracias a los coreanos y su gran problema con los extranjeros. Lisa luchó siempre, se preparó y consiguió debutar en uno de los grupos de K-pop más importantes, Blackpink, bajo la compañía que se ha encargado de generar a los y las más grandes exponentes de K-pop, la YG, y a pesar de no ser la mejor compañía en eso de tratar como se debe a sus idols, Baekdo y su trabajo es innegable a la hora de debutar idols. Pero bueno, no me enfocaré tanto en todo el drama de los coreanos por Lisa, y a este punto probablemente esté más de uno mordiéndose las uñas del coraje, ya que la exponente más importante femenina de K-pop no es coreana. Lisa acaba de presentarse por primera vez ante el mundo como la Lisa, no como Lisa de Blackpink. Su debut en los BMA fue tan esperado y ansiado desde que se murmuró hasta que se confirmó que ella estaría. Y más que centrarme en el hate que por supuesto ya el solo nombre de Lisa genera, ya que para muchos produce un odio absurdo y ridículo, hablaré de cómo Lisa se está presentando como una nueva popstar con muchísimas posibilidades de crecer y tener un lugar ahí con las cantantes femeninas de pop más importantes de hoy en día. Lisa en la pasada entrega de los BMA obtendría su segunda estatuilla por Best K-Pop con Rockstar, que aquí una pequeña aclaración. Es obvio que Rockstar, tanto en ritmo como en lírica, no es K-Pop, pero como Lisa pertenece a un grupo de K-Pop, es obvio que la iban a nominar ahí, porque Lisa sigue catalogada en K-Pop. Esta aclaración es para muchos que andan atacados peor que los coreanos. A Lisa se le criticaría por un supuesto playback, pero al ver grabaciones de personas que estuvieron ahí podemos darnos cuenta que no es así. Los BMA se han caracterizado por siempre a la hora de transmitir por TV hacer todo lo posible porque el audio se escuche impecable. Ya pasó algo parecido con Selena Gómez, la acusarían de playback y cuando salieron videos de personas que estaban ahí grabando con el celular, el sonido se puede escuchar totalmente diferente. Y ni hablar que si ves la grabación de Lisa, se puede escuchar su respiración, pero eso ya queda a consideración de cada quien. ¿Por qué Lisa parece ser una nueva popstar? Pues si dejaran algunas personas su odio sin sentido o su crítica solo porque por alguna razón Lisa no te da buena vibra o creen que ella no merece todo lo que ha conseguido cuando ha trabajado tanto y se ha esforzado tanto desde pequeña, podrías notar lo que notan muchos. Lisa desde un inicio ha destacado demasiado, tanto que le ha costado hate por parte de muchos stan de sus compañeras. Desde pequeña Lisa ha destacado sin esforzarse o querer opacar. Es de esas personas que tienen un gran talento y carisma natural que engancha a muchísimas personas. Solo basta recordar aquel video del Dance Prague donde todos se preguntaban quién era la chica rubia. En Coachella del 2019 todos querían saber quién era la de coleta de caballo, incluyéndome. O fotos tomadas por paparazzi donde va caminando en la calle y literalmente parece una estrella de pop de América. Su debut en solitario donde rompió todos los récords con Moni y la Lisa, con un país enorme que la respalda y apoya en cada cosa, su país natal, Tailandia. Hace poco vi un comentario en TikTok que decía: con todo respeto a las demás idols, Lisa es la única que parece popstar, tiene toda la actitud y destaca demasiado. Y no puedo estar más de acuerdo, sin desmeritar a todas, pero debemos de entender algo, siempre alguien supera y destaca más que todos y está bien. Porque así es la vida, no solo en la música, sino en la vida en general. Puede o no gustarte Lisa porque es algo válido, pero querer menospreciar o decir que no se lo merece lo que ha conseguido creo que es absolutamente absurdo. Pero también el hecho de que exista tanto hate es solo consecuencia de que está haciendo las cosas bien. Tenemos que empezar a aceptar que Lisa es la más popular de su grupo, que ella a donde quiera que vaya agrada al público y que últimamente, siendo Blin sinceramente, cuando está con las chicas Lisa parece otra.
destaca aún más y muchos lo han notado. Para muestra lo que fue el aniversario pasado de Blackpink, hubo tanto drama, pero bueno, creo que de eso merece un video aparte, un video muy largo. Volviendo al tema, Lisa es amada por miles de fans y Lilith, que por cierto su fanbase es grandísima, casi igual que el de las ARMYs. Siempre se esfuerzan y están ahí apoyándola, así que no te hagas la sorprendida porque le vaya tan bien si su esfuerzo y sus fans están ahí al pie del cañón. Por esto y más, creo que la presentación en los VMA fue una declaración y un inicio de una nueva popstar. Lisa lo tiene todo, es bella, talentosa, baila increíble, domina varios idiomas, su círculo de amistades en el mundo de la música es muy bueno. Siento que tiene todo. ¿O tú qué opinas? Déjame en los comentarios y sé respetuosos. Y sin más, bye.